¿Es importante la meteorología? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tan solo si yo ayer hubiera visto el clima, el tiempo, hubiera dicho, pues tengo que traer mis botitas de lluvia. Y pues no me llevé botitas de lluvia, ayer andaba con zapatito abierto y entonces me mojé, ¿no? Entonces, ojo, esa parte es la importante, una, y dos, ahí en el aeropuerto lo utilizábamos mucho, ¿para qué? Para decirle a las otras estaciones si podían o no aterrizar. Esto, hagan de cuenta, en el CAPMA se realizaban los pronósticos y una vez que los tenías, los mandabas cada 50 minutos a las diferentes aerolíneas y a la torre de control. Y en la torre de control ya podían decir si un avión podía aterrizar o no podía aterrizar. Entonces, dentro de las ventajas o las virtudes que se tiene cuando ustedes salgan de esta carrera, es que pueden pedir trabajo en cualquier aeropuerto. Y ojo, aquí o cerca de nosotros tenemos tanto el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ¿va? Y ojo, no solamente tenemos esos dos aeropuertos, en cada uno de los estados también tenemos aeropuertos en los cuales ustedes pueden llegar y pedir trabajo, ¿va? ¿Qué es lo único que van a tener que hacer? Ahí sí van a tener que hacer el examen para sacar su licencia, pero pues obviamente como ustedes ya van a salir con el título en mano, pues en teoría ustedes ya deberían de saber hacer el pronóstico meteorológico, ¿va? La mayoría de nosotros conoce el pronóstico meteorológico como la chica guapetona o el chico guapetón que se paran y empiezan a hacer así de clima, tenemos una vaguada, una baja, una alta, frente frío, frente cálido y por eso va a llover, ¿no? Sin embargo, la parte de la meteorología no solamente se dedica a esa cuestión o no solamente se utiliza para la parte aeronáutica. Sí, es una de las más directas y que les va a dejar buen rendimiento económico para cuando salgan y digan, no, pues es que no sé dónde trabajar. Váyanse a los aeropuertos y entreguen sus CBUs en los aeropuertos, en los centros meteorológicos atmosféricos. Todos los aeropuertos lo tienen que tener. Todas las aerolíneas, Aeroméxico, Viva Aerobús, etcétera, todas tienen que tener su meteorólogo. ¿Por qué? Porque él es el que da el pronóstico y les dice, va a haber, por ejemplo, no sé, ustedes llegan a su casa y dicen, ah, está muy bonito el día, ¿no? Pero a las 3 de la tarde les llueve y viene un avión. Entonces ahí es cuando ustedes tienen que avisar, oye, ¿qué crees? Que va a haber lluvia en la vecindad, por lo tanto, pues tienes que dar una vuelta, ¿no? Adicional. O incluso no, vamos a tener un frente de frío o un huracán, el cual impide que el avión llegue. Entonces ahí es cuando los desvían a algunos lugares y pues pueden aprovechar esta parte, ¿no? Entonces, ¿solamente pueden pedir trabajo en el aeropuerto? No, ¿en qué otro lugar pueden pedir trabajo? Porque son meteorólogos. Bueno, todos estudiamos aquí para posteriormente trabajar y ganar bien, ¿no? Va. Entonces, ojo, nosotros, los ingenieros en sistemas ambientales, lo que hacemos es contratar a algún meteorólogo y decirle, oye, es que, ¿qué crees? Que yo quiero poner, por ejemplo, un parque eólico. Pero imagínense que el parque eólico, no sé, tiene temperaturas de 35, 40 grados y la velocidad de viento es de 50 nudos. ¿Me va a servir un parque eólico? ¿Ya vieron una parte ahí de meteorología? ¿Sí han visto lo de los nudos y ¿sí? La intensidad de viento, que vienen con banderitas y que va. Ok, entonces, si yo tengo 50 nudos y tengo una temperatura de 45 grados, ¿podría yo poner, o ustedes como meteorólogos me recomiendan poner ahí un parque eólico? No, ¿por qué? Porque no me va a mover la hélice. Por la cantidad de temperatura que yo tengo, va a ser un frente, por así decirlo, cálido, porque medio va a mover, etcétera. Ah, pero imagínense que yo les diga, no, ¿qué creen? Que tenemos 250 nudos de velocidad de viento. Ah, pues sí, una temperatura de 23, 24 grados. Ah, pues a lo mejor sí, ahí sí es un buen lugar. Oye, ¿cuánta precipitación anual tenemos? No, pues llueve todo el año. No, pues no.
Entonces ustedes, los meteorólogos, a los ambientales nos dicen, oye, es que, ¿qué crees? Que la parte meteorológica no te ayuda para poner ahí un parque eólico. Entonces, pues obviamente nosotros los consultamos a ustedes primero y comúnmente cuando nosotros hacemos una manifestación de impacto ambiental, que es los beneficios que se tiene o no para hacer algún tipo de construcción de este estilo, pues nosotros les tenemos que pedir a ustedes el aval. Entonces, también ustedes pueden trabajar en unas consultoras. Entonces, ya no nada más tenemos los aeropuertos para pedir trabajo, tenemos las consultoras ambientales para poder nosotros decir, oye, necesito trabajo, dame trabajo, ¿no? Va. Entonces, ya tenemos dos áreas, ¿va? Otra es la agricultura sostenible. Actualmente, y eso sí ya está cambiando demasiado, es que la mayoría de los agricultores se les está proponiendo el uso de drones para, por ejemplo, hacer el riego de los pesticidas, etcétera. Algo que te tardaba, no sé, 4 días, 5 días en que la persona o el poblador empezara a regar el pesticida, ahora en un dron lo subes y empieza a regar todo eso. Pero imagínense que llegue alguien y que le diga al poblador, oye, ¿qué crees? Mira, yo tengo un método para que tú puedas regar de pesticidas tus cultivos. Y el agricultor creyente dice, ah, pues sí, vente, pero llueve todo el año. Pues se le va a caer el dron, ¿no? O si hay un momento, incluso nosotros les preguntamos a ustedes o ustedes les dicen a los agricultores qué fecha del año pueden utilizar para poder, una, sembrar, dos, cosechar y otra vez hacer el movimiento de la tierra. También para poder hacer el rociamiento de los pesticidas, ¿va? Entonces, también ustedes con los agricultores se pueden vender. Ya no nada más tenemos aeropuerto, ya tenemos consultoras y ya tenemos la parte de agricultura, ¿va? Si encuentran chamba, ¿no? Va, ok. La parte de la conservación de la biodiversidad también la tenemos. Ahí nosotros les preguntamos a ustedes por qué, porque hay especies que requieren cierta biosfera. Entonces, para que nosotros tengamos esa biosfera, les podemos preguntar a ustedes si ustedes nos indican si sí es viable o no que ciertas especies sean trasladadas. ¿Por qué? Y ojo, también en la parte de construcción, por ejemplo, cuando se va a construir un nuevo aeropuerto o algún otro lugar, nosotros les tenemos que preguntar a ustedes por qué. Porque hay algo muy importante. Cuando se hacen las pistas, ustedes dicen, no, pues solamente se necesita un topógrafo. Pues sí, se necesitan topógrafos, ingenieros civiles, ambientales, pero también meteorólogos, porque los meteorólogos no solamente ven en ese momento el estado del tiempo, sino también lo van a ver a futuro, ¿va? Que es la parte de la climatología que les decía que va un poquito de la mano. Entonces, si yo quiero construir algo así, pues yo me voy a acercar a un meteorólogo para decirle, oye, ¿es viable? Porque imagínense que yo quiero construir en un suelo fangoso o que tiene una precipitación anual de 3.500 milímetros al año, ¿no? Entonces, pues van a decir, uy, no, pues quieres, mejor pon barcas o algo así para que tú puedas, hacer otra cosa, ¿no? Entonces, esa es la parte importante. Y bueno, la parte de la meteorología, a lo mejor a veces cuando estamos en los primeros semestres no nos damos cuenta de la importancia que tiene nuestra carrera, pero la meteorología es fundamental para el medio ambiente. Si yo no conozco de meteorología, aunque sea lo básico como ingeniero en sistemas ambientales, pues me va a costar trabajo poder, por ejemplo, hacer la descripción de un sistema, de un ecosistema, etcétera. ¿Por qué? Porque puedo decir, oye, pero pues nunca llovió, entonces esa plantita, por ejemplo, en mi caso, ahorita estamos estudiando una planta. Esa planta solamente se da en condiciones áridas y sirve para inhibir crecimiento bacteriano.
haces la extracción de un metabolito y inhibes el crecimiento. Entonces, imagínense que a mí se me ocurra decir, pues sí está bonito mi patio, pues nunca se me va a dar si llueve casi todo el año o llueve 4 meses del año. ¿Por qué? Porque esa especie solamente se da en suelo árido, ¿va? Entonces, ¿quiénes fueron los encargados de estudiar todo eso? Ustedes, los meteorólogos, y de decirnos cómo está justamente nuestro sistema. La siguiente, por favor. Otro aspecto muy importante que tenemos es la prevención de desastres, que es, pues obviamente, los fenómenos como tenemos los huracanes, inundaciones, etcétera. Y ojo, muchas veces no alcanzamos a vislumbrar justamente esta problemática en el sentido de decir, ejemplo, ustedes que estudian esta carrera, ¿hoy vieron el meteorológico? Algunos, sí, otros. Hay una página en internet que es el meteorológico. A mí me apasionaba cuando estaba en el aeropuerto bajar mis imágenes satelitales infrarrojas. El contraste entre el rojo y el azul a mí me fascinaba. Yo decía, wow, y llegaba bien emocionada al aeropuerto y empezaba a hacer mis pronósticos del día. Y en esa época, déjenme decirles, el internet era de cuando sonaba así de y se conectaba, así me tocó. Hace poco regresé al aeropuerto a saludar a algunos amigos que todavía tengo ahí, y lo que antes ploteábamos y hacíamos a mano, colocando frentes fríos, frentes cálidos, etcétera, y las vaguadas con verde, etcétera, ahora no. Ahora ya hay programas que arroja toda esa información y ya solamente se hacen las reuniones entre los meteorólogos que están ahí, bueno, los predictores, se ponen ahí, se sientan, analizan y dicen, sí, no, ¿sabes qué? Súbele la vaguada, súbele el frente frío, quítale aquí, quítale allá, etcétera, o un frente ocluido, etcétera. Entonces, esa es la parte, por así decirlo, emocionante, y que yo les recomiendo que ya que están estudiando eso, se metan a internet y digan, bueno, imágenes satelitales infrarrojas, imágenes satelitales UV, imágenes satelitales visibles, y descarguen y ustedes empiecen a observar a la antigüita, por así decirlo, que observan que es un frente frío, un frente cálido, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos una nubosidad en las imágenes satelitales, se alcanza a observar la formación y observamos el ojo del huracán, por ejemplo, en este caso. De manera particular, la primera vez que yo vi un frente, un ojo de un huracán, dije, ¡wow! Oiga, esto se ve genial. Sí, ya te aprendiste los tipos de nubosidad. Y yo así de, por eso digo que me voy a estudiar, ¿no? Entonces, me tuve que aprender los tipos de nubes, ¿no? Cumulonimbus, estratos, y hasta luego me decía, ¿y esa? ¿Crees que dé un chubasco? Y yo así, déjeme, voy a estudiar, ¿no? Entonces, pues obviamente ustedes eso sí lo tienen que manejar, sí o sí. Y yo les recomiendo que pues vayan picándole ahí a internet para que puedan descargar toda esta información, que a mi punto de vista es muy interesante y les va a ayudar a ustedes. Siguiente, por favor. La gestión de recursos era lo que les comentaba para la parte de la agricultura, sobre todo la gestión del agua. Y aquí voy, por ejemplo, con las presas hidrológicas. Hay algunos que dicen, ¿y yo para qué necesito un meteorólogo? Yo voy a poner una presa aquí porque se me encharca, pero nunca llenan la presa. Pues obviamente, si no consultaste a un meteorólogo, no vas a saber cuánto es la precipitación pluvial anual. Y si no sabes la precipitación anual, pues menos vas a saber la mensual. Y con eso nunca vas a llenar. O sea, si tú quieres, por ejemplo, en su casa que digan, no, yo quiero que para todo el año tenga agua. Bueno, pues sí, pero tienes que tener el dimensionamiento, ¿no? Una cisterna grande, que caiga el agua, etcétera. Si tú quieres poner una presa hidrológica en un lugar
donde nunca llueve, pues ¿de qué sirve? Entonces, hay muchas presas en la Ciudad de México que en realidad no deberían de haberse construido como tal. ¿Por qué? Porque ahorita están secas. Entonces, solamente sirvió para generar la presa, pero pues de nada sirve hoy en día. Hay animales muertos, hay fango, también otra de las cosas, ¿no? Pues obviamente en la parte ambiental nosotros vemos si lo cuidan o no lo cuidan y todo el vertedero que hacen de los contaminantes. Entonces, muchas de esas se han secado por la cantidad o el exceso de eutroficación en el lugar, pero nosotros los ambientales necesitamos de ustedes para ver si yo la puedo colocar o no. Y pues bueno, obviamente con eso yo como ambiental voy a poder planificar y ver si es funcional o no colocar ahí cierto proyecto. Ojo, ya vamos a proyectos desde un parque eólico, que es ambiental, hasta una presa hidrológica. Oigan, pero duda, ¿y para paneles solares los necesito a ustedes? Sí, ¿por qué? Es correcto, ¿vale? Entonces, para todos los proyectos ambientales los necesitamos, ¿va? Entonces, trabajo sí van a tener, ¿ok? Bueno, si le echan ganas y estudian bien. Este, ojo, pues bueno, obviamente nosotros lo que necesitamos es tener aire limpio y agua potable para poder realizar los diferentes proyectos que tenemos. Y aquí, en la parte de, bueno, la siguiente, por favor. La parte del estudio del cambio climático también les toca a ustedes, ¿va? Muchas ocasiones los ambientalistas nos metemos, de hecho en el último semestre nos da, por ejemplo, en los que estudiamos en Boca 10 sí llevamos meteorología y climatología. Yo también soy de Boca 10. Entonces, ahí aprendimos justamente lo de el cambio climático, etcétera, todo lo de meteorología y climatología. Muy superficial, pero lo aprendimos, ¿va? ¿Por qué es importante? Porque lo vamos a utilizar nosotros. Los ambientales, les decía, en séptimo o octavo semestre tenemos esa materia también, meteorología, pero es así como muy general, solamente para que sepamos una parte de lo que ustedes nos van a ayudar multidisciplinariamente a realizar, ¿va? Entonces, para la parte del cambio climático, lo que hacemos nosotros es datos satelitales y estaciones de observación. Ustedes lo que hacen es, con base a la parte de los patrones meteorológicos, la observación de estos patrones, van a poder predecir con el tiempo qué tipo de climas nosotros podemos tener, que esto es pues, básicamente lo del cambio climático. Hay muchos meteorólogos que están muy preocupados por la parte del ambiente. ¿Por qué? Porque antes no se presentaban, por ejemplo, lluvias, ¿no? En alguna época del año, no sé, en enero, y hoy en día sí se presentan. Pero todo esto es debido al cambio climático que existe. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este aspecto, porque pues ustedes son los que nos van a predecir o a decir con argumentos válidos. Y aquí recordemos, ustedes como meteorólogos son los encargados de hacer el análisis de todas las estaciones meteorológicas, ¿va? O por lo menos donde trabajen, ¿va? ¿Y eso qué incluye? Medir la precipitación pluvial, la radiación, el punto de rocío, la temperatura, la humedad en el ambiente. Cuando están en el aeropuerto, a mí me sorprendió mucho. Yo estaba chiquitilla ahí de 16 años, cuando estaba haciendo mi servicio social, y la primera vez que nos cayó un chubasco, pues me dicen, ahí están unos trajes amarillos. Y yo así como, ¿y para qué? Cuando abrimos la puerta del CAPMA,
No, bueno, o sea, te tenías que agarrar así fuerte porque no podías salir por el chubasco que estaba afuera. Entonces, ahí tienes que caminar más o menos una distancia de aquí afuera de la escuela, con lluvia intensa, con el chubasco ahí, vas y haces la medición de la precipitación pluvial. Y luego, ¿qué era lo que pasaba? Que ahí cuando medías, por ejemplo, temperatura, a veces el sensor dejaba de funcionar, entonces tenías que abrir la garita meteorológica y pues ya ahí ponerte a medir. Imagínense esto, pues no solamente a las 5 o 6 de la tarde donde hay luz, sino a las 2, 3 de la mañana, que les digo que cada cierto tiempo, más cuando hay chubascos o algo así, pues tú lo tienes que hacer constante, no puedes decirle al del torre de control, ay, es que está lloviendo y no quiero salir a mojarme. No, ahí sí tienes que agarrar, sales y obviamente hacer la medición, porque a veces los sensores pues se mueven, ¿va? Y hoy en día que prácticamente todo está automatizado, pues es importante que nosotros verifiquemos justamente esto, ¿va? Entonces, necesitamos todos los datos para comprender el cambio climático y pues bueno, obviamente cómo se han ido transformando cada uno de los ecosistemas que tenemos o los biomas que tenemos, ¿va? Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de los fenómenos climáticos que tenemos, tormentas, ciclones, precipitaciones, temperaturas extremas y ojo, era lo que les mencionaba, hay una gran preocupación hoy en día por el medio ambiente, por los cambios tan bruscos de temperatura. Y muchos dicen, no, es que el meteorólogo ni sabe, se equivocó. No, bueno, es que si tú contaminas con un índice de calidad del aire muy grande, pues obviamente no va a tener el mismo comportamiento que tenía hace media hora, por ejemplo. Incluso ustedes en su casa. Si en su casa ustedes están tranquilos viendo la televisión, pero de repente empieza a incrementar la temperatura de su casa, empiezan, ay, no, es que hace mucho calor. Ay, ay, ay. Pues obviamente no van a querer estar ahí, van a querer salir. Los contaminantes hacen lo mismo. Empiezan a subir, a subir, a subir, cambiando el ecosistema o el lugar, la parte, por ejemplo, de la precipitación, etcétera. Entonces, ¿cuántas veces no han escuchado que hay un doble no circula? Por lo menos ya cuando empieza el calorcito, hijo, ya voy a dejar de circular, porque a fuerza suspenden un día de la semana, bueno, adicional al que ya no manejamos, ¿no? Pero en realidad, pues obviamente eso se da a partir de qué? De que nosotros estamos provocando ese cambio climático, ese daño a la atmósfera, y básicamente los meteorólogos lo que estudian es la atmósfera, ¿va? Entonces, pues obviamente es importante que nosotros, a partir de los datos que tengamos, pues demos un buen pronóstico para poder predecir pues todos estos sucesos, ¿va? Siguiente. Sequías, incendios y fenómenos globales. Lo que les mencionaba, ¿no? Desafortunada o afortunadamente hay muchos cambios a nivel atmosférico en los cuales pues obviamente tenemos diferentes sequías y en muchas ocasiones incendios provocados eh, por algún tipo de residuo que nosotros mismos dejemos en el ambiente, se provoca el incendio y esos gases que se generan pues también van a ir provocando un daño a la atmósfera y al final es un compendio de contaminantes que generan cambios radicales en nuestro clima, ¿va? Y pues bueno, los fenómenos globales, hay muchos que son de otros países que dicen, bueno, yo solamente soy un consumidor, a mí no me afecta, pero ojo, lo que pase en China, lo que pase en Rusia, lo que pase en Estados Unidos, en Canadá, en Alaska, al final nos va a afectar a todos, porque somos un globo terráqueo y ese globo terráqueo está cubierto por una capa de gases. Y esos gases todos nosotros los vamos a respirar, sí o sí, tarde que temprano, ¿va? Entonces, ojo,
no seamos tan consumistas. Sé que a veces pues uno dice, me llegó mi beca, me voy a comprar algo. O no, es que tengo que cambiar. Por ejemplo, yo tengo a mis alumnos y a mí me gusta la marca de la manzanita, pero muchos de mis alumnos la cambian cada año y yo les digo, wow, 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 calmen. O sea, imagínense traer un celular de 30 y tantos miles de pesos y cambiarlo cada año. O sea, está bien que seamos con recurso, ¿no? Los del poli, pero chicos, la contaminación que se genera para generar un dispositivo electrónico es muy grande. Y muchas veces entre ustedes, ahora en mi época, gracias a Dios, solamente usábamos cuadernos. Y sí había quien presumía por tener las de las pastas duras, ¿no? No el de 10 pesos. Pero hoy en día yo he visto que ya presumen, no, es que acabo de cambiar de tablet. Y yo así de, se le descompuso la anterior. No, pero es la nueva. Y yo así de, pero si la otra funcionaba, ¿por qué la cambió? Es que es la nueva. Y yo, bueno, o sea, no es de diseñador gráfico o algo así, analista de software, que tengas que utilizar un procesador muy grande como para cambiar de dispositivo electrónico cada cierto tiempo. Entonces, ahora cuando les digan, ya cambiaste tu iPhone, ¿cuál es el último que traes? ¿O cuál Android? Díganle, no, yo me preocupo por el medio ambiente. ¿Va? Y no gasten tanto en dispositivos electrónicos. La siguiente, por favor. Y bueno, a partir de justamente los datos que ustedes nos dan, es que nosotros podemos tomar decisiones. Cuando ustedes mandan la parte de la información o las diferentes estaciones meteorológicas mandan la información a el gobierno de la Ciudad de México, ahí es cuando ellos pueden predecir o mejor dicho, tomar la decisión de decir si va a haber, por ejemplo, un hoy no circula o pueden seguir circulando el parque vehicular, ¿vale? Ahí hay algunas situaciones entre los diferentes fuentes de contaminantes, fijas, móviles, de área, etcétera, que yo creo que se tendría que analizar realmente a fondo, pero sin embargo hoy en día pues solamente se toman de algunas estaciones, no circulan tantos carros, ¿no? Sin embargo, también trabajé en la industria privada y, por ejemplo, muchas de ellas no están reguladas ante la Semarnat o ante la Profepa y no cumplen con la emisión de contaminantes atmosféricos. Entonces, también es algo que nosotros, bueno, que se debería de regular para que las industrias, así como a nosotros nos hacen verificar el carro o las motocicletas, que ni en realidad ni se puede como tal, pero deberían de hacer esa medición también en las industrias privadas, pero, o sea, llegar y hacer la medición para ver si realmente se está siguiendo o cumpliendo la normatividad con respecto a la emisión de contaminantes atmosféricos, ¿va? Y a partir de ahí, pues ahora sí poder decir, bueno, con lo que el meteorólogo me está diciendo, con lo que el ambiental rescató de lo que le dijo el meteorólogo y trabajaron en común, ahora sí podemos poner medidas adecuadas tanto a la parte industrial como a la parte privada, que somos todos los que circulamos en los vehículos, para realmente generar un cambio y no solamente decir, bueno, hoy no circuló y ya. Como hoy bajó la contaminación, ya no pasó nada, ¿no? Porque pues al final seguimos contaminando el medio ambiente. La siguiente, por favor. Pues bueno, eso es la explicación que les quería dar.